Buenas. Ayer parece que estuviéramos volviendo a principios de siglo. Ayer anunciaron la Steam Machine, una máquina desarrollada por Valve, que en este caso llegará a principios del próximo año 2026. Hice un pequeño vídeo que lo tenéis en la pestaña correspondiente de este canal. Ya sabéis que estamos volviendo a hacer esa clase de contenido para que tengáis un poco de última hora resumida, pero aquí vamos a extendernos y explicar todo acerca de este dispositivo que sí, tanto nos recuerda a la mítica GameCube, una de las consolas más bonitas, si no la quizá más bien diseñada que he visto a lo largo de toda mi vida, al menos a nivel estético. El resto de cosas ya pues son obviamente mucho más discutibles. Una plataforma que no ha pasado desapercibido porque hay mucha controversia sobre lo que puede significar o qué impacto puede tener en el mercado, y por supuesto hablamos a nivel de competencia. Para eso vamos a dedicar un bloque en específico en el que seguramente me tenga que quedar bastante a gusto, porque se están diciendo honestamente demasiadas tonterías en la redes sociales. Pero bueno, como siempre, lo primero es la información, ver cómo es este dispositivo y resolver las principales dudas que muchos tenéis. En primer lugar, ¿cómo funciona y qué potencia tiene este dispositivo? Pues bueno, de primeras os digo que el sistema operativo que utiliza, por supuesto, es el propio de Steam, ¿vale? El mismo sistema operativo que utiliza la máquina Steam Deck, por ejemplo. Es un sistema operativo que, de hecho, según han comentado, va a ser completamente libre de utilizar. Otras desarrolladoras también podrán crear sus propias máquinas utilizando pues este soporte. De hecho, en el mundo portátil ya se ha consumado esa posibilidad, y ahora en el mundo de la sobremesa también nos van a dar esa opción. Pero hay cosas desde luego muy interesantes, porque no va a ser obviamente tan potente como una Steam Deck, sino que de hecho, según los datos, va a ser hasta 6 veces más potente que dicha máquina, presentando pues una arquitectura basada en AMD, por supuesto con cierto nivel de personalización. Estaremos hablando de el RDNA 3 en cuanto a la GPU, utilizando pues una RAM que en este caso pues va hasta los 16 GB, y luego de lo que es la RAM virtual se queda en unos 8, algo que desde luego se antoja bastante corto, pero ahora vamos a ir con ese asunto. Más allá de eso, parece ser que habrá dos modelos completamente diferentes. Un modelo será de unos 512 GB y otro será de 2 TB. En este caso, la diferencia va a ser sobre todo el espacio interno. Posiblemente incluso haya diferentes diseños, puede que una sea de color blanco, puede que otra sea de color negro y ya está. Y en el resto de cosas pues básicamente tengan la misma potencia. También tendrá pues entrada para las tarjetas micro SD, por si queréis ampliar un poco el almacenamiento comprando la más barata de las dos, y obviamente tendrá entradas USB, tanto 3 como HDMI, como el USB normal de toda la vida, entrada conexión a Ethernet y todas las cosas habituales que ya conocemos. Pero bueno, esos son los fríos y aburridos datos. Vamos a hablar un poco para que todo el mundo más o menos entienda cómo sería la experiencia de usuario en cuanto a la potencia que nos presenta esto. Como tal, quedaría por debajo en cuanto a potencia bruta de la PlayStation 5 y de la Xbox Series X. No estaría siquiera a ese nivel. Eso es lo que tenéis que tener muy presente. Pero esto tiene algo más de profundidad que comentar. Aquí se están aplicando tecnologías un poco más avanzadas que las que tienen dichas plataformas de consola, con lo cual a veces puede haber compensación mediante la tecnología de rescalado, como por ejemplo la que incluye esta, que es el FSR 3. No es la tecnología más avanzada ni más puntera dentro de esta gama que ha salido al mercado. La de Nvidia, por ejemplo, está bastante por encima en ese sentido, pero digamos que con eso ya puedes llegar a compensar. Algún videojuego que de manera bruta en esta plataforma a lo mejor te va a 900p, pues mediante todas esas tecnologías que aplica podría irte a 1080 o incluso a 2K de resolución. En realidad la plataforma incluso soporta 4K, pero bueno, ya sabéis que eso al final dependerá de muchas variables, incluyendo el videojuego al que estés jugando. Claro, a lo que voy es que la experiencia de usuario podría llegar a ser similar o igual
a la de la Xbox Series X o la PlayStation 5, pero en cuanto a potencia bruta no llega ahí, simplemente hace pues un escalado, emulación para que más o menos se aproxime a esas capacidades, ¿ok? Es como quien dice una plataforma resultona, es una plataforma que digamos quiere correr los videojuegos a esos 60 frames y que tenga por supuesto toda la adaptación que se puede tener en cualquier videojuego del mundo del PC, que al fin y al cabo podéis ajustar un mogollón de cosas para que el rendimiento pues vaya un poco más arriba, más hacia abajo en determinadas cosas y así tener un cómputo global más adecuado. Otro elemento a tener en cuenta, modo de información. El sistema operativo no es inamovible, ¿ok? En este sistema operativo, por supuesto, vas a tener unas capacidades muy interesantes y de hecho, para el mundo de las portátiles es el que mejora el resultado. Está muy por encima de Windows en ese aspecto. Claro, esto tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, los famosos videojuegos con los anti-cheat. Aquí pues habría un problema para ejecutarlos, posiblemente muchos de ellos no pudieras hacerlo. La idea es que puedas jugar a todo tu catálogo de Steam, ¿vale? La idea es que puedas jugar a prácticamente todos los videojuegos y que de hecho ni siquiera tengas que esperar los verificados. Pero ya sabéis que este sistema operativo tiene ciertas barreras para determinadas cosas. El rendimiento es estupendo, pero hay ciertos videojuegos que no están adaptados al sistema Linux y en ese sentido pues al final podrías incluso no tener la posibilidad de ejecutarlos, pero bueno, no son una mayoría, no son una cifra importante, pero lo tenéis que tener en cuenta. Entonces, posibilidades que tenemos respecto a esto, podéis instalar Windows si os apetece, sí, te lo dije, la propia página oficial te lo deja bastante claro. Al final, pues estos dispositivos van a ser muy plásticos, van a ser muy laxos en ese sentido. Podrás incluso tener un sistema dual, que es lo que seguramente hará mucha gente. Se comprará la plataforma de 2 terabytes, la de mayor capacidad, y ahí pondrá por una parte una partición dedicada a Linux, al sistema operativo que viene de base, y por otra parte tendrá un ejecutor de Windows. ¿Para qué podría servir esto? Pues por ejemplo para tener Game Pass, por ejemplo para jugar al catálogo de Xbox en PC. Esa sería la posibilidad. Que al final incluso pudieras convertir esto en una Xbox. Sí, podrías hacerlo perfectamente. Podrías incluso poner la Windows Experience esta que han creado precisamente para que emule, digamos, el aspecto de una videoconsola en cuanto a los menús y demás. Y esa posibilidad no te la quita nadie. Y tranquilo, que no te va a pasar nada. Es que la propia compañía te invita a ello. Igual que lo puedes hacer con la Steam Deck, lo puedes hacer aquí. Solo que aquí obviamente tendrás unas capacidades mucho más desarrolladas. Y por cierto, más cosas que comentar al respecto de esto. No incluye mando de base. Han sacado uno, lo han publicado y seguramente lo puedas comprar en un paquete conjunto, pero esto de base parece que no incluye mando. Punto positivo, que os vale prácticamente cualquiera que tengáis en casa. Si tenéis un mando de PlayStation, si tenéis un mando de Xbox, si tenéis el mando de la Nintendo Switch 2, también os vale perfectamente. Sería enchufarlo y a jugar. No tiene mucho más misterio. Recordad que esto es un PC, es que ellos te van de cara, ellos no te lo camuflan de otra cosa, aquí directamente te están diciendo que esto es un PC. Y en fin, con sus pros y sus contras, al final todo esto pues nos deja un resultado bastante apañado, pero cabe decir que va a depender de un elemento clave del que todavía no hemos hablado: el precio, que como tal no ha sido anunciado, y eso nos hace plantearnos diferentes cosas, sobre todo porque hay muchos elementos a tener en cuenta, que repito, la plataforma no viene con mando, pero si tú tienes este, el de Nintendo Switch, si tú tienes este, el de Xbox, o incluso si tienes este, el de PlayStation, podrá jugar tranquilamente a todos los videojuegos porque se pueden adaptar y por supuesto con todas sus capacidades, la vibración y todas las chorradas que le suelen meter a estos dispositivos. Todo eso sería perfectamente compatible con enchufarlo y ya está. Por eso no tengáis ninguna duda, es así, es PC básicamente. El caso es que, claro, esto es un elemento que hay que tener en cuenta a la hora de valorar el precio del dispositivo más allá de la potencia, porque sí, en cuanto a potencia está por debajo de la PlayStation 5 y de la Xbox Series, pero en cuanto a capacidades y posibilidades está por encima. Te da mucha más flexibilidad, va un paso más lejos, incluso puedes montarlo a modo de escritorio para tener tu ordenador personal sin ninguna clase de problema. Poderlo puedes hacer, puedes poner el modo escritorio, de base no te viene, pero que se puede poner en un momento, vaya, que es pulsar un botón, no tiene mucha más historia. Con lo cual, para mí,
en lo estrictamente personal, esto es opinión, no tengo ninguna información al respecto. Si esta plataforma va de los 400 a los 500 dólares o euros, es un puntazo. Es una joya, es una perita en dulce muy apetecible. Para todo el mundo, básicamente para cualquiera. Si el rango de precios está entre los 600 y 700, para mí ya es terreno pantanoso. Para mí ya pierde mucho atractivo y pasa a convertirse en una gama más alta de lujo. Y si ya el precio de este dispositivo se va entre los 800 o 1000 pavos, para mí en esa gama ya automáticamente no tiene atractivo ninguno. Y cuando digo ninguno es ninguno. Bajo mi punto de vista, es una plataforma que está apañada, que está bien, pero que posiblemente de aquí a 3 años se empieza a quedar algo corta en comparación con los dispositivos que están por llegar. Que ahora vamos a hablar de ellos y de las diferencias que podría haber con respecto a esto, pero es un poco así, es el típico aparato resultón que te puede sacar del lío en muchísimas ocasiones y a donde básicamente va a llegar todo el catálogo de videojuegos que conocemos a día de hoy de manera oficial, en este caso salvo el de Nintendo, ¿vale? Prácticamente llegan todos los videojuegos de PlayStation, llegan el 100% de los videojuegos de Microsoft y en ese aspecto pues las posibilidades van a estar ahí. Pero el precio lo va a determinar absolutamente todo. Puede ser un aparato muy accesible y muy interesante para cualquiera o puede ser algo, digamos, para demasiada poca gente, que eso va también en el rango de popularidad y la publicidad de esta gente. Hay una cosa que tenéis que tener en cuenta. Esto yo creo que va a estar en precio más a la baja que a la alza. En las máquinas portátiles, de hecho, Steam no se ha metido nunca en ese fango de altos precios. Vamos a dejarlo ahí. Estamos viendo que prácticamente todas sus competidoras son mucho más caras. Steam básicamente lo que te pone encima de la mesa es un dispositivo apañado para sacarte del apuro y para que básicamente puedas jugar a cualquier cosa en cualquier parte. Ahora está intentando cubrir el mercado de la sobremesa, básicamente porque hay una demanda, hay mucha gente que pedía un dispositivo de este tipo, no es la primera vez que lo intentan, si es la primera vez que lo hacen con un sistema propio y que la desarrollan ellos directamente, no a través de terceras compañías, y recordad que estos dispositivos solamente se pueden comprar a través de su tienda. Ahora mismo no está a disposición, cuando anuncien el precio seguramente cualquiera pueda encargarla y a principios del próximo año lo iremos viendo. Pero a lo que iba con el tema del marketing y todas esas cosas. En las últimas horas, después de este anuncio, he leído en redes sociales que si esto ha sido una puñalada directa a Microsoft, que si esto va a hacer temblar la industria de los videojuegos, que si este dispositivo va a competir con PlayStation porque además de los videojuegos de Sony también tiene todo el catálogo de PC y cosas por el estilo, que si Sony a lo mejor deja de sacar sus videojuegos en PC para no tener que competir en el mercado de consolas contra esta gente y bueno, en fin, un montón de cosas que en lo personal pienso que son una completa y absoluta tontería. Mirad, Steam no compite con nadie. Otros intentan competir con Steam. Así es como funciona este mundo. Que parece mentira que esto haya que explicarlo a día de hoy. En el PC tiene delante a una compañía llamada Epic Games, que tiene detrás a un monstruo tecnológico lleno de pasta. Esa compañía invierte cada año no sé cuántos miles de millones para regalar videojuegos a los usuarios y que así la gente se vaya a su tienda. ¿Y sabéis qué es lo que pasa? Que nadie va. Tiene una competencia que literalmente te está regalando videojuegos todos los meses y todas las semanas y la gente sigue en Steam. Repito, Steam no tiene ni busca competencia, no lo ha necesitado ni nunca lo necesita, solamente cubre segmentos de la industria. Cuando saca la Steam Deck, ¿qué es lo que hacen? ¿Intentar competir con Nintendo? No, si quisieran competir con Nintendo, te pondrían publicidad por todas partes, te venderían el dispositivo en todas las tiendas del mercado y no se limitarían solo a la suya. Para Steam, sacar estas plataformas simple y llanamente es una manera de tener otra puerta de acceso a su tienda. ¡Punto! No busquen ustedes más allá de eso. Incluso he llegado a leer comentarios de algunos pensando que a lo mejor Steam bloquea la posibilidad de que en la próxima Xbox se pueda ejecutar para que no haya competencia con este dispositivo. Otra completa majadería, porque entonces Steam lo que estaría bloqueando es una fuente potencial de ingresos.
eso es lo que hay. Posiblemente la próxima Xbox venda más que este dispositivo. ¿Sabéis por qué? Porque lo venderán en muchos comercios, simple y llanamente por eso, porque darán la posibilidad de que se pueda comprar en muchos lados y seguramente tenga más marketing. ¿Vosotros sabéis cuál ha sido el marketing de Steam para esta plataforma? Una publicación en redes sociales. Eso ha sido su marketing. No ha habido un evento, no ha habido una gran presentación por todo lo alto, no ha habido nada. Ahí lo tienes. Adiós. Y si te quieres enterar de más cosas, te descargas un PDF que tenemos en nuestra página web. ¿Vosotros de verdad pensáis que ellos están intentando competir con alguien? No, ellos no compiten. Ganaron hace mucho. ¿Y a mí qué queréis que os diga? Esto me parece una pasada. Es una posibilidad más que se pone en el mercado, es una posibilidad más que se pone encima de la mesa y por supuesto, si tiene un precio competitivo, pues seguramente la acabe trayendo al canal y seguramente le acabe dando bastante uso. ¿Que quizá al cabo de los 4 o 5 años se puede quedar corta? Posiblemente, porque estamos hablando de que las próximas videoconsolas también van a ser dispositivos bastante parecidos a estos, aunque por supuesto con mayor capacidad y muchísima más potencia. Seguramente con tecnologías infinitamente más avanzadas. Entonces, ¿tiene sentido invertir en esta plataforma? Pues sí, la verdad que tiene mucho sentido porque seguramente salga más barata. Será como una versión reducida, porque al fin y al cabo los videojuegos de hoy en día no están pegando el salto de calidad que se esperaba. ¿Que quizá tenga problemas para rendir un GTA cuando se lance en su momento? Posiblemente sí, posiblemente tengas que reducir bastantes cosas, pero la posibilidad de jugarlo está ahí y a buen precio. Pero en resumidas cuentas, que en esta plataforma no vean ustedes una amenaza, vean ustedes una oportunidad. Una oportunidad para tener un dispositivo diferente, una oportunidad para buscar un dispositivo que te ofrezca alternativas en un mercado de consolas agresivo, miserable, hay que decirlo de esa manera, que te suban a una consola a mitad de generación 2 o 3 veces es una auténtica vergüenza, así que no busquen ustedes aquí competidores. Yo sé que mediante la guerra de consolas hay gente que está demasiado falta de victorias. Necesitan ganarle a alguien. Y por supuesto ya estoy escuchando muchos comentarios diciendo Xbox va a destruir a esta plataforma. Xbox no va a destruir a nadie. Xbox te va a vender los videojuegos de Steam a través de su sistema. ¿Qué me estás contando? Así no funciona este negocio. Hace mucho que dejó de funcionar así. Pero bueno, lo dicho. Yo dejo mi opinión por aquí, por supuesto, acerca de eso. En la caja de comentarios me podéis dejar vosotros la vuestra y si os interesa o no este dispositivo. Un saludo.